En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El Daniel es una persona muy interesante en las Sagradas Escrituras. Yo voy a leer la historia de Daniel, cómo comienza una biografía de Daniel. Permítame leerla en Daniel capítulo 1, que nos dice algo así. Gracias. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios pagano. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, de los príncipes de Israel. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aquí hay una parte de la historia de la biografía de Daniel. ¿Quién es Daniel? Él sirvió bajo 4 monarcas
que hubo durante su vida. Primero fue Nabucodonosor. Después de la muerte de Nabucodonosor subió Belsasar. Después de Belsasar vino Daniel. Y después vino Ciro, el rey de Persia. Ante los 4 monarcas, él halló gracia. Y es la única persona que se percibe que sobrevivió a los distintos funcionarios que habían en los gobiernos anteriores. Porque normalmente en su época, cuando un rey empezaba a gobernar, eliminaba a todos los que habían estado con el rey anterior. Y el único que sobrevivía era Daniel. Y vez tras vez, Daniel era ascendido. Uno encuentra cómo es posible que una persona logre pasar 4 gobiernos de esa talante en su época. Y normalmente eliminaban todos los que estaban atrás porque tenían temor de que de pronto, normalmente unos derrotaban a otros, entonces tenían temor de que podían vengarse de ellos. Y para asegurarse, los reyes los eliminaban. ¿Cómo hizo Daniel para perseverar con 4 monarquías? 4 de los reyes más gigantes de su época. 4 muy, muy especiales. Y uno encuentra en Daniel la clave para prosperar. ¿Quieres prosperar? Veamos la clave de Daniel. ¿Cuál fue la clave de Daniel para prosperar? No fue comer legumbres. Él no comió legumbres porque seguro era vegetariano. Simplemente porque no quería contaminarse con la comida que el rey le traía. Así que no es asunto de vegetarianos. Y alguien dirá, yo voy a ser sabio, entonces voy a comer solo vegetales. Entonces de aquí en adelante ustedes no comen pollo, no comen carne, y comen vegetales y van a ser no tan sabios. ¿Cuál fue el secreto de la sabiduría de Daniel? Y de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron hallados más sabios que todos los demás. Son 2 aspectos muy importantes. Las Sagradas Escrituras, Daniel, junto con sus compañeros, tenían un libro para leer siempre, unas profecías para leer siempre, que eran las Sagradas Escrituras. Según lo que ellos tenían en su mano, en su momento, ellos leían las Escrituras permanentemente y conocían bien lo que Dios decía en su palabra. El primer secreto para ser sabio es la palabra de Dios. Dios quiere que todo su pueblo seamos sabios. Lutero decía en alguna oportunidad, una persona, por ignorante que sea un campesino o quien sea, si tiene las Escrituras y las lee y las vive, será más sabio que todos los sabios. Será más sabio que el Papa con todos sus cardenales, decía. Primer secreto que Daniel nos enseña en su vida es las Escrituras. ¿Quieres crecer en sabiduría? No hay otro libro más bello, más hermoso que la Biblia. Amén. Dígale a su hermano, no hay otro libro más bello que la Biblia. Sobrepasa a todo lo demás que haya. Léelo todo, estúdialo todo, pero mídelo a través de las Sagradas Escrituras. Solo las Escrituras te pueden hacer sabio, nada más. El segundo secreto, y es el que quiero enfatizar hoy, es la oración. Daniel, en medio de su lugar donde estaba siendo de los principales gobernadores, de los principales consejeros del rey, los más cercanos del rey, nunca dejaron de orar. Un grande problema que muchos tienen en la vida cristiana es que Dios los prospera y después que llegan a los sitios que Dios les lleva, se olvidan de la oración y confían solamente en su capacidad, en su sabiduría, ya sea en el área de la política, ya sea en el área de la medicina, ya sea en el área de la arquitectura, ya sea en el área militar, en cualquier área de la vida. El secreto principal para crecer delante de Dios, para ser sabio, es la oración. La oración no es un ejercicio para una catarsis emocional.
no es el secreto para tener la abundancia de la gracia del Señor sobre nuestra vida. Si ustedes estudian bien claro la vida de Daniel, ustedes se acuerdan en un momento en que el rey tuvo un sueño. ¿Se acuerdan del sueño del rey Nabucodonosor? Y él entonces llamó a los magos, a los adivinos, a los astrólogos, a los principales que tenía en su palacio, a los consejeros principales, para que le interpretaran el sueño. Pero le dijo: ustedes son mis sabios, no me pidan que les cuente el sueño porque no les voy a decir el sueño. Si ustedes son tan sabios, díganme cuál fue el sueño y denme la interpretación. Recuerden la historia, está en el capítulo 2. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Entonces el rey decidió eliminarlos a todos, porque eran unos embaucadores y no realmente era lo que él esperaba de ellos. Daniel lo escuchó, y si ustedes leen conmigo el capítulo 2, unos solo versículos nada más, vamos a leerlo aquí en la pantalla. Daniel entró y pidió al rey que le diesen tiempo. Pidió, cuando supo lo que pasaba, fue ante el rey a intervenir y le dijo que le diese tiempo y que él, Daniel, mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios en Babilonia. Cuando habla de que pidieron a Dios misericordia y que les diera la interpretación y el conocimiento, lo hicieron en oración. Y después de que oraron al Señor con sus amigos, los 4 oraron. Dice el verso siguiente: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí Daniel tuvo si ustedes leen el resto del capítulo, más bien, lo estoy saltando para llegar a partes importantes. Daniel y sus hermanos, sus amigos, acudieron a la oración. Y a través de la oración Dios le reveló, le dijo al rey el sueño, la interpretación, y el rey entonces lo exaltó sobre todos los demás. Y salvó la vida, no solo de ellos, sino de todos los que le acompañaban en el reino. Más tarde, en el capítulo 5, nos dice la escritura que el rey Belsasar, quien reinaba en ese momento, tuvo una visión, o mejor, en el salón que tenían, estaban celebrando una fiesta y vino una mano y escribió unas palabras y no sabían qué palabras eran. El rey Belsasar se asustó de ver la mano que escribía palabras en la pared. Llamó a los sabios, a los astrólogos, y ninguno pudo interpretar. El rey, desesperado, no sabía qué hacer, pero alguien, la reina que estaba ahí, ya había oído hablar de Daniel. Entonces dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre, no te turben los pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los caldeos y los adivinos. Él había sido hallado como el mayor espíritu y ciencia de entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación, dijo la reina. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante
mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esa escritura y darme tu interpretación, serás vestido de púrpura y un collado de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Una cosa que quiero llamar la atención: no nos dice que él fue a orar, tenía que dar la interpretación inmediatamente. Pero es que cuando uno tiene una vida de oración, cuando la vida está rodeada de oración permanentemente, uno está preparado en cualquier momento para hacer frente a cualquier dificultad. Y aquí tenemos a Daniel. Estaba preparado, no tenía que irse a orar, porque su vida era una vida de oración. Cuando vino la dificultad, cuando vino el desafío, sabía que la revelación de Dios estaba sobre él. Y sigue diciendo la escritura algo muy interesante. Salto unos versículos para llegar al punto especial. Entonces le dice el rey al rey: de tu presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Le dio la interpretación. ¿Cómo la recibió tan rápido? Porque la vida de oración, cuando alguien vive una vida de oración, Dios le da la sabiduría en el momento preciso para actuar. Para actuar. Mire la importancia de la oración, hermanos. Todos nosotros tendremos que pasar por momentos difíciles en la vida. Tomar decisiones. Y a veces no hay tiempo para pensar, escudriñar qué hay que hacer. Son cosas que hay que hacerlas inmediatas. Pero cuando hay un hombre o una mujer de oración, en el momento que sea necesario, la sabiduría de Dios viene para darle luz y entendimiento de lo que debe de hacer. Bendito el Señor. Dale un aplauso al Señor. Por eso insistimos tanto en oración. La oración, cuando hablamos, vamos a orar y vamos a estar juntos en oración. Y vamos a buscar al Señor y animamos a que ustedes en sus casas lo hagan. Es para que vivan preparados siempre. Jesús dijo en su tiempo que muchos serían llevados a los gobernantes de la época y les cuestionarían inmediatamente. Él dijo: cuando sean llevados ante ellos, no se preocupen, porque el Espíritu Santo pondrá en el mismo momento la palabra que ustedes deben de decir. Cuando una persona ama la oración y vive la oración, está preparado para cualquier momento en la vida. Mira a su hermano y dígale: ¿quieres estar preparado para cualquier momento en la vida? Vive la oración. Vive la oración. Como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego. Nuestro hermano Mario nos leyó hace rato en la lectura de la palabra un capítulo de la Biblia. Leyó el capítulo 9 de Daniel, por si algunos no saben cuál fue el capítulo. Y yo le pediría que lo lean en su casa. Ese capítulo 9 de Daniel es fascinante, es muy lindo. Lo leen todos. Hay una parte cuando Daniel se postra de rodillas delante de Dios en el año primero del rey Darío, después de que murió Belsasar. Rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas. Él se fue a orar porque las cosas no estaban claras. Leyó en el libro del profeta Jeremías que la cautividad iba a pasar 70 años. Y cuando leyó las escrituras, cuando leyó a Jeremías, se dio cuenta que los 70 años estaban para cumplirse. Entonces, basado en la palabra, se fue a buscar al Señor. Mientras que ellos estaban en la cautividad,
en Babilonia, hay un pasaje de la Escritura muy, muy lindo, muy hermoso. Es el Salmo 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, porque eran cautivos. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ellos respondían: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, acuérdate de mí. Era tal la angustia que ellos vivían en la cautividad, que cuando les pedían que cantaran las canciones, ¿cómo puedo cantar en medio de esta dificultad que tenemos? Y se negaban. Si ustedes quieren leer un libro que está escrito a causa de esa cautividad, léanse el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que habla de todo el sufrimiento que el pueblo de Israel vivió cuando llegaron los caldeos y los llevaron, y después de que estuvieron cautivos. Escrito por Jeremías también. Y es interesante que Daniel entonces comienza a orar en ese momento cuando descubre en la Escritura que los 70 años están para cumplirse. Confiesa el pecado. Él era un hombre recto, pero se identificó con su pueblo. Hermanos, no tengo la menor duda que la inmensa mayoría, ojalá todos los que estamos aquí, hemos tratado de vivir una vida recta. Pero no así nuestra nación. ¿Qué hizo Daniel? Se identificó con su pueblo. Identifiquemos con Colombia. Colombia se ha apartado. No digamos, esos que se apartaron, nosotros también, identificados con ellos, confesamos los pecados de nuestra nación. Y oró abiertamente, oró vez tras vez. Allá en la orilla del río, estaba orando a Dios. Hay un pasaje interesante en el mismo capítulo 9, si ustedes van conmigo. Dice que el verso 20 que aún estaba hablando, llorando y confesando el pecado y el pecado del pueblo de Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para señalártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Quiero mencionar dos cosas. Una persona que vive una vida de oración es muy amada por Dios. Todos somos amados, Dios ama a todos. Pero cuando usa la expresión muy amado, quiere decir que la persona que vive en oración, que ama la oración, que está en su vida, tiene un lugar muy cercano al corazón de Dios. Y yo quiero caminar como cristiano cercano al corazón de Dios. Anhelo vivir cerca de su corazón. Y anhelo que toda esta congregación viva siempre en el corazón de Dios. Que su vida, cuando Dios lo vea, diga: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Lo que es el Padre dijo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre de oración. Eso en primer lugar. La oración nos lleva a intimidad en el corazón de Dios. Y en segundo lugar, nos dice la palabra: en el momento que esa persona empieza a orar, Dios le escucha. No tiene que pasar mucho tiempo. La respuesta puede demorarse, pero la oración ha sido escuchada.
Yo sé de muchos hermanos aquí que han pasado por dificultades o están pasando. Pero déjenme decirles, sé que aman al Señor y aman la oración. Puede que la respuesta no haya llegado todavía, pero ya tu oración fue escuchada por el Señor. Amén. Ya tu oración fue escuchada. Dígale a su hermano, cuando amamos a Dios y estamos en su corazón, en el momento en que empezamos a orar, ya Dios ha escuchado nuestra oración, aunque se demore en respondernos. Daniel es un ejemplo, es un modelo para nuestra vida. Es interesante seguir leyendo la vida de Daniel. Todo el libro es maravilloso. Si ustedes ven, no está escrito el libro en orden cronológico, simplemente capítulos que los pusieron, pero uno tiene que descubrirlos. En el capítulo 6 es un capítulo muy especial que sucede después del capítulo 9, o de la historia que aparece en el capítulo 9. Dice que Darío reemplazó a Belsasar, tomó el reino, y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Siempre el que ama a Dios, lee la palabra y ora, será superior a los demás. No tiene que buscarlo, es la condición natural. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas sintieron envidia y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Una persona que ama la palabra y que vive en oración será una persona fiel. Y los vicios no la atraen. Los vicios no serán causa de caer. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Interesante. Dice aquí en la palabra, en el versículo 5, entonces aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con su ley en su Dios, con la ley en su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fue la estrategia para salir, porque sabían que Daniel no iba a dejar de orar y buscaban cómo agarrarlo. Ahora, oh rey, confirma el dicho y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, y a la cual no pueda ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y escuche, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén como siempre. ¿Y qué hizo? Se arrodilló 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando una persona ama la oración, no habrá nada que le impida orar. No habrá ningún peligro que le impida orar. Yo creo que algunos de nosotros, como he dicho otras veces, si hubiéramos sido consejeros de Daniel, decirle: mire Daniel, pues cállate. ¿Para qué 30 días no tiene problema vivir una vida de oración? Pues cállate 30 días y no digas nada. Y si quieres orar, pues entonces cierra la puerta, tráncala y ora en secreto. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel,
Cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel ¿cómo? Orando. El delito que podían acusar a Daniel era de que oraba. No de que era deshonesto. No de que era corrupto. No que había utilizado su lugar, su posición en el gobierno para aprovecharse para él. No, el único delito que lo podían acusar era de ser un hombre de oración. Que llegue el día, hermanos, que de lo único que nos puedan acusar es de que amamos a Dios, de que oramos a Dios y que nuestra confianza plena está en el Señor. Dale un aplauso al Señor. Ese es el delito por el cual nos pueden acusar. Esta iglesia debe de ser así. Esta iglesia debe de ser así. Una iglesia que camina con el Señor. Y la oración es como dice Daniel, lleno de gracia y bendición. Ustedes saben lo que pasó. No voy a leer todo el capítulo. Él fue lanzado al foso de los leones. El rey no quería, pero era rey de Media y de Persia, que no podía ser abrogada. Al final, un día en la mañana, al siguiente día en la mañana, después de que fue lanzado al foso de los leones que tenían hambre y esperaban a alguien para devorarlo, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Él no esperaba oír nada en respuesta. Pero qué sorpresa. Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fue hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cuando una persona es fiel en la oración, no importa que sea acusado, Dios cerrará la boca de los enemigos. Dios cerrará la boca de los enemigos. Y como dice en Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Que esta sea una iglesia que confíe en Dios. Amén. Dígale: yo quiero ser eso. Yo quiero ser un Daniel que confíe en Dios, que en cualquier circunstancia vivo para Él. Hermosa enseñanza que encontramos. Ustedes leen el resto de la historia. No me detengo en ella. Les animo a que lo lean. Su confianza en Dios y su conocimiento de Él a través de la escritura y la oración es notoria. Pero quiero llegar a un punto importante en la oración. Estamos hablando de la oración para cuidado personal, pero vamos a dar un paso más. La oración ya no personal, sino la oración que tiene efectos, que va a producir un efecto en la nación, en la sociedad, en las esferas, como fue la convocatoria del día viernes. Y de esa oración sí que tenemos que aprender. En el capítulo 10, voy a animarles a que vayan conmigo en sus Biblias al capítulo 10. Miren lo que dice. Han pasado 3 años de esa oración del capítulo 9 y de los elementos del capítulo 6. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos. Él estaba en oración. Y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus alas como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió y de fallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y sigue leyendo, contando lo que él vio. Pero llega al versículo 12 y me llama la atención. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Otra vez. ¿Cuándo? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras vine para ayudarte, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir al pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejante a hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado. Vuelvo otra vez la expresión. Cuando una persona es un hombre y una mujer de oración, Dios lo llama mi amado. Dios lo llama mi amado. Muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos sino Miguel y vuestro príncipe. Y aquí quiero mostrar una verdad que olvidamos. A Daniel le es revelado que las naciones tienen poderes satánicos que las controlan. Había una fuerza en los otros imperios que controlaban. A Daniel Dios le escuchó en el mismo momento que comenzó a orar, pero pasaron 21 días. ¿Por qué pasó 21 días para que viniera la respuesta? Porque hubo oposición. Los poderes satánicos se opusieron para que el enviado de Dios no le entregara la respuesta a Daniel. Hay mucho para hablar de esto. Solo quiero decir una cosa. Hermanos, no tengo la menor duda que hay fuerzas satánicas que operan en Colombia. Hay fuerzas satánicas que operan en nuestra nación y que conducen a nuestros gobernantes a la maldad, que conducen a nuestros legisladores por el mal camino, y que aún a nuestros jueces los conduce por sendas torcidas. Cuando yo trato de examinar la vida de cada uno de ellos, en lo que uno puede hacerlo, noto que eran personas que llegaron ahí porque eran buenos. Yo no puedo acusar a ninguno de ellos. No soy quien para acusarlos. Yo creo que gente que llegó a esos sitios con buena voluntad, siendo gobernadores o siendo magistrados o siendo senadores, de cualquier parte donde estaban. Pero los poderes que operan en la nación no supieron controlarlos, no podían controlarlos, y los arrastraron y los han llevado a una situación desastrosa en nuestro país.
Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales que ejercen su función en las naciones. Hermanos, cuando convocamos a la oración es para liberar a nuestra nación, no para atacar a aquellos que están siendo, ni para juzgarlos. Ellos están siendo llevados cautivos por poderes satánicos que gobiernan a Colombia. ¿Sabías eso? Quien está en la casa de Nariño no es el presidente santo, es una fuerza satánica. ¿Quién está gobernando las cortes? No son los magistrados, ellos son las figuras. Pero hay fuerzas satánicas que operan en esos sitios y los engañan. Igual en el legislativo, igual en las demás esferas de la sociedad, están gobernadas por poderes satánicos. Y la única manera de vencerlos es a través de la oración. Por eso la esperanza de Colombia está en la oración del pueblo de Dios. Por eso cantamos la canción: si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, orare, se convirtieron de sus malos caminos, se humillaren y buscaren mi rostro, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. ¿Dónde está el secreto? No es cambiar, simplemente es la oración del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, lo importante es que la oración? Tal vez alguien tiene la oración como algo de catarsis emocional, espiritual, lindo, etc. No. Y quiero mostrar unas verdades de las Sagradas Escrituras. Llegando al Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dios quiere sanar la iglesia. La oración eficaz del justo, diga conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos son justos aquí? Todos los redimidos por la sangre de Jesucristo somos declarados justos por la sangre de Cristo. Y tu oración y mi oración tiene poder. Pero hay que orar. Pero hay que orar. Sigue diciendo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, que no era un superhombre, era igual que nosotros, igual que tú. Dígale a su hermano: Elías era igual que tú, igual que yo. Pero era un hombre de oración. Y oró. Y cuando oró, ¿qué hizo? Cerró los cielos. Los cielos fueron cerrados por la oración. Y cuando ya se había cumplido el propósito divino, volvió y lloró y abrió los cielos. Colombia vive bajo cielos cerrados, pero Dios quiere abrir los cielos, aleluya. Y es la iglesia la que tiene poder para abrir los cielos. Dígale a su hermano: la iglesia tiene poder para abrir los cielos. El pecado ha hecho cerrar los cielos sobre Colombia. Estos días estaba hablando con algunas personas de bancos, gerentes de bancos. Me hablaban de la crisis que se vive en los bancos, aunque aparentemente todo está bien. Y me dicen: yo no sé cómo en el Estado se dice que la nación está prosperando, cuando nosotros, que conocemos bien lo que pasa, estamos en crisis. Hay un espíritu de engaño en la nación, pero Dios nos quiere librar del espíritu de engaño. Por eso la oración es importantísima en nuestra vida, en nuestra comunidad cristiana. Yo quiero mencionar algo muy especial que quiero decirles. ¿Cómo era la oración en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia? En los primeros 300 años de la iglesia. Fue una oración, como lo dice aquí, una oración ¿qué? Ferviente. Una oración ferviente. Es interesante que podamos notar nosotros una oración ferviente.
Yo le hablaba a los hermanos, a los ancianos y a los pastores esta mañana antes de venir al culto. La oración tiene que ser la oración que Dios quiere. La oración ferviente no es como la luz de una lámpara, que por fuerte que sea es difusa, se pierde fácil. Es como el rayo láser, que es concentrada la luz y va adelante y llega al objetivo directamente cuando es la luz láser. Esa es la oración ferviente, como la luz. Hay una imagen que tenemos que quiero presentarla. Por ejemplo, el láser, cuando hay un bloque de vidrio, se puede formar esa figura de león o cualquier figura. Han visto que venden las... Usted puede comprar, inclusive su foto la pueden poner ahí. ¿Cómo hacen para que su foto quede dentro del? Con láser. Tiene la capacidad de penetrar y formar la figura dentro. Así debe ser la oración. La oración debe producir la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dígale a su hermano, la oración debe producir la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que cuando tú camines, vean a Jesús en tu corazón. Vean a Jesús en tu vida. El láser tiene mucho poder. Puede romper inclusive las partes necesarias en el diamante. Puede romper el acero, puede penetrarlo. Así debe de ser nuestra oración. Oración. La oración nuestra, como iglesia, Jesús dijo: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y dijo también, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y dijo, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la oración corporativa. En el libro de los Hechos dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Perseveraban qué? Unánimes en oración. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice más adelante, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. ¿Cómo estaban? Unánimes en oración. Más adelante, cuando el apóstol Pedro fue liberado por los ángeles después de estar en la cárcel, dice, puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿alzaron qué? Unánimes la voz. Quiero simplemente enfatizar la palabra unánimes, unanimidad, juntos. Es la oración corporativa. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay, porque por boca de David, y sigue mencionando ahí, y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste Herodes Pilato. Y si van al último versículo, dice, y cuando hubieron orado unánimes, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con libertad, sin temor la palabra de Dios. Quiero hablar de la importancia de la oración, hermanos, y quiero decir otro pasaje muy bello que ya no tengo tiempo para mencionarlo. Voy a terminar diciendo qué implica, hay mucho para leer, qué implica la oración ferviente. Primero, tiene que ser una oración con entusiasmo. Escuche lo que significa ferviente la oración. Es una oración hecha con entusiasmo, no simplemente abrir la boca y llorar, Señor, bendice este día, amén. No, con entusiasmo, con perseverancia, con fervor, una oración fervorosa, apasionado. La persona que ora con fervor está apasionado, es una persona ardiente, es fanático,
es fogoso, es vehemente. Eso implica la palabra ferviente. Esa es oración, así es oración. Esa es la oración tuya que haces permanentemente. Esa es la oración que hacemos como iglesia. Una oración que es entusiasta, con perseverancia, fervorosa, apasionada, ardiente, fanática, fogosa, vehemente. Así debemos orar. Es la oración ferviente. Jóvenes, Dios tiene grandes cosas para ustedes. Y la única manera, como Elías, es la oración ferviente. Para esta iglesia, así quiere Dios que seamos. Una oración, una iglesia con oración ferviente. Amén. ¿Dices amén? Dígale a su hermano, amén. Nuestra oración debe de ser ferviente. Debe ser con todo el fervor, con toda la vehemencia, con toda la pasión, con toda la entrega, con toda la intimidad, con todo nuestro ser. Así debes orar por tu enfermedad, así debes orar por tu necesidad, así debes orar por tu problema, así debe orar la iglesia por la nación. Solo cuando la iglesia ora de esa manera, Dios abrirá las puertas, los cielos, y derramará bendición sobre Colombia hasta que sobreabunde. Esa es la vida de Daniel. Una vida de oración, una vida fascinante, una vida hermosa, que Dios nos la dejó como ejemplo, como modelo. Lo que antes fue escrito para que nosotros aprendiéramos de ellos.